Vamos a Crítico. hacer un recorrido Crítico de que 150 nos permita miligramos. ubicarnos en ese pasado que Un nos llevó a tercio por la ser los noche. médicos que somos el día de hoy. Recordemos que No, con la los melatonina, edificios sí de la me tomé una facultad melatonina. iniciaron su Puedes construcción en el tomarte año de una de melatonina y una de 1929. crítico. La facultad había sido inaugurada en 1872, cuando por ordenanza departamental el gobernador Pedro Justo de Río creó lo que es hoy lo que es el Colegio del Estado a la Universidad de Antioquia. No es porque fue Y de una de las facultades fue hipotensión postural. la facultad de Medicina. Don Alejandro Echavarría consideró que Crítico de al lado del 150 hospital miligramos, un tercio. debía existir el edificio de la Facultad de Medicina, y él entregó en comodato los Ahora terrenos aledaños al hospital y se Ujú. inició la construcción de lo que posteriormente pues llegó a ser la facultad, el edificio en el cual nosotros estuvimos recibiendo morfología. Y para que recordemos que en esa esquina estaba el famoso kiosco de Don Felipe, donde salíamos por esta puerta y a la media mañana pues pasábamos ahí donde Don Felipe a tomarnos ahí un café, a cualquier ahí refrigerio adicional. En el otro extremo estaba el edificio de bioquímica, que inicialmente había sido también la sede de la Facultad de Odontología, pero posteriormente pasó a ser la sede de bioquímica. Esta es una mirada desde el hospital, y en el otro extremo, eh, diferente al de la entrada de morfología, también existía un kiosco en esa época. Este es el auditorio de la facultad. Vamos a ver dentro de 15 días que está modificado en parte desde el punto de vista de la silletería, y está con toda la tecnología audiovisual que hoy se suele tener. Uno de los espacios fundamentales que tenía la universidad era el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Realmente, pues muy pocas actividades hicimos nosotros en nuestra época de estudiantes. Este es el aula máxima de la universidad. Recuerden ustedes lo que era el aula de morfología, donde cada uno se sentaba en una silla determinada porque era la forma que tenía el doctor Jairo Bustamante de controlar la asistencia, porque las sillas estaban numeradas. Entonces de un golpe de vista él podía saber quiénes habían faltado, o bien sea a las clases de anatomía o a las clases de histología. Estaba el anfiteatro, donde teníamos la oportunidad de trabajar todas las mañanas y hacer las disecciones anatómicas que en esa época se permitían. Hoy más que todo se trabaja con eh, plastinados. Hay una serie de mesas anatómicas que posiblemente las vamos a ver cuando hagamos la visita en la facultad. Esas mesas anatómicas prácticamente han reemplazado el cadáver, y ya los estudiantes pudieron decir que no hacen disecciones anatómicas. Uno de los sitios interesantes que teníamos era el salón de fisiología, donde teníamos allí demostraciones. Aquí vemos al doctor Guillermo Latorre haciendo una de esas prácticas que solían hacerse de fisiología, con la característica, recuerden ustedes, que tenía esa aula de fisiología. Lo mismo podrán todos recordar lo que era la sala de necropsias, de anatomía patológica, donde se hacían las discusiones y las presentaciones al finalizar la tarde. Recuerden que con nosotros tuvieron la experiencia de que estudiábamos por nuestra cuenta, estudiábamos patología y hacíamos discusiones con los profesores. El grupo nuestro tenía discusión todas las tardes con el doctor Carlos Restrepo, y al finalizar de la tarde nos juntaban a todos y nos mostraban algunos especímenes después de la discusión en esta sala que tenía anatomía patológica. Aquí vemos al doctor Bojanini y al doctor Correa Henao, que era el padre pues del Instituto de Anatomía Patológica.
Todos tuvimos algo que ver con la biblioteca. Esta era la entrada a la biblioteca donde nos guardaban los libros que necesitábamos o hacíamos allí la solicitud de la salida de un libro. Tenía unos espacios donde nos podíamos sentar a consultar o en algunos momentos a estudiar la hemeroteca, donde buscábamos los últimos artículos con las características que había en esas épocas, que existían los famosos índices médicos, y en esos índices uno buscaba la bibliografía. No es como ahora que todos tienen en el computador el acceso a las diferentes bases de datos. De nuestro periodo de estudiantes hay algunas cosas para resaltar en la facultad, que es el inicio de estudios generales, que después se convertiría en ciencia y humanidades, la inauguración de la ciudad universitaria en 1968, la alianza con el Hospital Regional de Río Negro a partir de 1968, la creación del Departamento de Educación Médica en cabeza del doctor Gerardo Cadavid, el doctor Gonzalo Calle en 1970, la iniciación de la Corporación para Investigaciones Biológicas, que posteriormente saldría, dentro de esos hechos desafortunados de los años 70, saldría de la universidad. Y quizás lo más importante de nuestra historia fue la celebración de los 100 años de la facultad. En nuestra época, los campos de práctica fundamentalmente era el Hospital San Vicente de Paúl. En el caso de residentes, empezaron a ir al Hospital Pablo Tobón Uribe. Algunos hicieron allá algunas rotaciones selectivas. La clínica Luz Castro de Gutiérrez, donde se hacía la rotación de obstetricia y ginecología. El Hospital Regional de Río Negro, que en el caso de nuestro grupo de internado fuimos los primeros que se programaron para ir a rotar Río Negro, pero cuando fuimos todavía no habían condiciones para recibir internos. Entonces nosotros el primer mes estuvimos no en el Hospital Regional de Río Negro, sino que estuvimos en el Hospital San Vicente y el Hospital de Apartado, que algunos tuvieron la oportunidad como estudiantes de ir a este hospital. ¿Cómo era el plan de estudios de nuestra época? El primero y segundo semestre se realizaban principalmente en estudios generales. La orientación era allí química, biología, física, una física médica, matemáticas, se veía español, se veía sociología, y había la opción de hacer cursos como antropología, historia del arte, y era obligatorio hacer inglés y hacer español. Ya para el segundo año, en el tercer semestre, se pasaba a la facultad y se iniciaba la actividad fundamentalmente en morfología, lo que era ver anatomía, neuroanatomía, histología y embriología, y ahí tenemos la intensidad horaria que tenían estos cursos. Ya en el cuarto semestre se veía fisiología y bioquímica, que se veía intercalado en la mañana fisiología y bioquímica de tal hora a tal hora, bioquímica y posteriormente fisiología, y en las horas de la tarde se hacían los laboratorios. En el tercer año teníamos en el quinto semestre microbiología, parasitología y farmacología. En el sexto semestre empezamos semiología, hacíamos semiología en las horas de la mañana y patología en las horas de la tarde. Y teníamos en la mañana temprano, a las 7 de la mañana, teníamos inicialmente psicología médica y posteriormente psicopatología. Recuerden ustedes que las veíamos con el doctor Jaime Barona y con el doctor Ortega. Ya en el séptimo, en el cuarto año, se hacía un intercambio. Los primeros de la lista nos tocó medicina interna, mientras al segundo grupo de la lista le tocó hacer lo que se llamaban los bloques, que eran medicina preventiva, psiquiatría y neurología. Al segundo semestre entonces nos rotábamos, los que estábamos en medicina interna pasábamos a hacer los bloques y los que habían estado en bloques pasaban a hacer medicina interna. Ya en el noveno y décimo semestre, o sea, el quinto año, se hacía lo mismo. Un grupo
en pediatría y otro grupo en cirugía, y se intercambiaban estos semestres. En el caso de nosotros, el primer grupo nos tocó pediatría con una cosa, porque la rotación de pediatría tenía cirugía infantil, cirugía pediátrica, y nosotros nunca habíamos rotado por cirugía. Ya el semestre siguiente nos tocó cirugía, pero ya no nos tocaba cirugía infantil. Y los que estaban en cirugía pasaban a pediatría. Ya en este caso de las clínicas no se funcionaba tanto por horas, sino fundamentalmente por semestres. En esta época la universidad no tenía lo que hoy tienen todas las universidades, que son los famosos créditos. Los créditos llegaron posteriormente. Nosotros fundamentalmente teníamos una intensidad en horas y en semanas en el semestre. En el semestre 11 ya el intercambio se daba. Un primer grupo veía obstetricia y ginecología y el otro grupo veía consulta externa y se rotaban 10 semanas en consulta externa y 10 semanas en obstetricia y ginecología. Y veíamos, recuerden ustedes, en las horas de la tarde-noche, medicina legal. Y ya llegó el semestre 12 y 13, en el cual hicimos internado, con un ingrediente adicional. Recuerden ustedes que por el paro, en solidaridad con la Universidad de Medellín, nos tocó atrasar el ingreso a internado un mes, y prácticamente que debíamos haber empezado en julio. Profesores en esa época íbamos a deleitarnos con su memoria. Yo creo que tuvimos todos un profesor inolvidable, que es el doctor Bustamante, el doctor Jairo Bustamante, un médico de la Universidad de Antioquia. Él inicialmente estudió patología en la Universidad del Valle, pero después se fue a estudiar neuroanatomía, inmunohistoquímica y microscopía en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Vanderbilt. Recuerden, él nos daba fundamentalmente histología en las horas de la tarde, que en algunas ocasiones combinó con el doctor Gabriel Tobón Cambas, un odontólogo que fundamentalmente daba lo que tenía que ver con cavidad oral. Y el doctor Bustamante adicionalmente, al terminar anatomía, nos dio esas 4 tétricas semanas de neuroanatomía que yo creo que todos sufrimos mucho con lo que era el poder aprender neuroanatomía y saber lo que era la publicación en todas esas diferentes cortes de neuroanatomía. El doctor el doctor Betancourt, el doctor Bustamante, fue un pionero en la neuroanatomía y fue el autor del primer texto de neuroanatomía en nuestro medio. Tenemos al doctor Guillermo Latorre, un médico también de la Universidad de Antioquia del año de 1951. Él estudió fisiología renal en la Universidad de Washington y posteriormente él se dedicó a aprender sobre lo que eran métodos de enseñanza. Y recuerden ustedes que eran famosos los exámenes de escogencia múltiple del doctor Guillermo Latorre, con una serie de ítems que era si A y B son correctas o si la afirmación es correcta y la conclusión es falsa, y eso era pues una cosa tenaz el responder los exámenes de escogencia múltiple del doctor Guillermo Latorre. Él estudió todo lo que era educación médica y métodos de enseñanza en las universidades de Michigan, en Tulane y en Luisiana. Él fue adicionalmente decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Tenemos acá un famoso profesor que le decíamos Alambrito, el doctor Ignacio Escobar Mejía, un ingeniero eléctrico de la Universidad Pontificia Bolivariana, que fue el que nos enseñó neurofisiología, un profesor muy didáctico, un profesor que yo creo que nos hizo apasionar a todos por lo que era la neurofisiología. Recuerden adicionalmente, dentro de los profesores de fisiología
teníamos al doctor Mendoza, teníamos al doctor Jiménez, que posteriormente, siendo profesor, hizo la especialidad de neurología y se dedicó posteriormente a la neurología. Tenemos al doctor David Botero Ramos, médico también de la universidad del año 1953. Él estudió parasitología en la Universidad de Columbia, estudió medicina tropical en Londres, fue decano de la facultad en 1973 y en nuestra época adicionalmente pues era el jefe del departamento de microbiología y parasitología y era el profesor. Y recuerden que en esas épocas molestábamos mucho porque decíamos que tratando los ascaris lumbricoides se había recorrido el mundo con los tratamientos de los ascaris. El doctor Federico Díaz González, para mí, con el doctor Bustamante, el doctor Latorre, uno de los mejores profesores en sus clases magistrales, médico de la Universidad de Antioquia del año 62, estudió microbiología en la Universidad del Valle, posteriormente estudió microbiología, laboratorio y microbacterias en la Universidad Estatal de Nueva York y estudió bacteriología en Búfalo. Entre 1977 y 1979 fue decano de la facultad. Yo creo que todos recordaremos siempre las clases del doctor Federico Díaz y sus famosas tarjeticas con las cuales él orientaba sus clases. Yo tengo una anécdota con el doctor Federico Díaz. Cuando yo era decano, prácticamente dio las últimas clases en pregrado, porque recuerden que él era muy riguroso, muy disciplinado, y yo diría que en años posteriores los estudiantes ya eran un poquito más indisciplinados, los grupos eran masificados, y en ese momento que me sucedió la anécdota con él, en microbiología le daban clases a casi 180 estudiantes a la misma hora, el mismo profesor, en un salón que se adaptó ahí en el primer piso. Y al terminar una de las tantas clases, él fue a la decanatura y me dijo: Luis Javier, qué pena con usted ponerle problemas, pero creo que hoy di mi última clase, yo no tolero más la indisciplina de estos muchachos, uno tratando de concentrarse, uno tratando de darles una buena clase, y mire lo que me sucedió hoy. Uno pues tanto haciendo un esfuerzo para que le capte, y toda la clase yo estuve disperso, no me podía concentrar porque atrás había unos muchachos conversando, se paraban, se movían, se acostaban, y no, una clase imposible. Uy, profesor, qué pena. No, Luis Javier, es que eso es poquito. ¿Sabe lo que me sucedió? Yo termino la clase y cuando termino la clase se me arriman los muchachos que estaban atrás, distorsionándome, dispersándome, y se me arrima un morenito ahí y me dice: oiga, hermano, ¿usted por qué no nos repite en 5 minuticos esa carreta que dio usted hoy? Ya, Luis Javier, yo me lo quería comer, yo quería acabar con él. Cómo después de todo lo que hizo viene a decirme: oiga, hermano, ¿por qué no me repite esa carreta que dio en 5 minutos? Es imposible. Yo creo que a partir de ese momento él nunca más quiso volver a dar clases en el pregrado. La profesora, posiblemente que a todos nos impactó en nuestra presencia en el departamento de microbiología y parasitología, fue la doctora Ángela Restrepo, bacterióloga de la Escuela de Tecnología Médica. Ella hizo su posgrado en la Universidad de Tulane. Desafortunadamente, la facultad perdió su presencia en los años 70 en medio de todas esas controversias y en medio de sus discusiones con uno de sus hijos más amados, que era Roberto Giraldo. Roberto prácticamente era un protegido de la doctora Ángela Restrepo, pero después de que Roberto se fue al Instituto de Medicina Tropical en Londres a hacer enfermedades infecciosas, regresó convertido en un adepto del MOIR y entró en crisis
la doctora entró en crisis todo ese departamento de microbiología y desafortunadamente una de las personas que se retiró fue la doctora Ángela Restrepo. Otro de los profesores que yo creo que dejó en nosotros un grato recuerdo fue el doctor Marcos Restrepo, profesor de parasitología. Él había estudiado inmunología en Ribeirão Preto, en Brasil. Estudió también parasitología con el profesor Almeida en Brasil y estudió también en la Universidad de Chile. Recuerden con él las famosas clases de malaria, de todo lo que era la parte de parasitología. Yo creo que todos recordamos a María Bonita, al doctor Guillermo Cano Puerta, un químico farmacéutico que estudió química farmacéutica en la Universidad de Tulane y fue el jefe del departamento de farmacología y toxicología. Para todo yo creo que trae gratos recuerdos sus charlas sobre estupefacientes, sobre drogas como el LSD, y él contaba él mismo la experiencia de cómo había tomado LSD y todo lo que él había vivido en ese viaje con LSD, el doctor Guillermo Cano. También en farmacología, recuerden, tuvimos como profesores al doctor Vicente Hidrón, que era mucho más calmado que el doctor Guillermo Cano. En patología, pues necesariamente el doctor Correa Henao dejó una huella en lo que era el Instituto de Anatomía Patológica. Tenemos al profesor Bojanini, Emilio Bojanini, médico de la Universidad de Antioquia, graduado en 1948. Él estudió patología en la Universidad de Michigan y en el Instituto de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. Un profesor que yo diría que uno como estudiante no logra uno congeniar tanto con el doctor Bojaní como por su seriedad, pero yo diría que después uno en la residencia de cirugía nos tocaba rotar por patología y el profesor Bojanini era toda una caja de música lleno de chistes, de anécdotas, que lo hacían una persona muy agradable. Uno de los profesores que yo creo que en patología nos dejó a todos muy impactados fue el doctor Mario Robledo, médico también de la universidad en el año 1953. Él estudió patología en la Universidad de Michigan e hizo dermopatología en el Instituto de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. Un caballero, un señor, una persona demasiado respetuosa, y yo creo que sus clases eran bastante agradables. En patología tuvimos también al doctor Restrepo, tuvimos al doctor Marcos, al doctor Duque Hernández. En medicina interna yo creo que un personaje inolvidable en medicina interna es el doctor Jaime Borrero, médico de la Universidad de Antioquia en el año 51. Estudió en los Estados Unidos medicina interna en St. Clair y nefrología en el Hospital de Nueva York. Fue decano de la facultad entre 1983 a 1987. Fue el fundador de la CIP y es el padre de, recuerden todos ustedes, los famosos libros de fundamentos de la medicina que les damos el título del libro de los autores modernos, que eran todos los profesores de medicina interna. En medicina interna tuvimos al profesor Alberto Restrepo, médico de la Universidad de Antioquia del año 57. Era el profesor de hematología. Él había estudiado hematología con el doctor Carl Moore en San Luis, Missouri. Y yo creo que en la historia estará siempre que fue la persona que hizo el primer trasplante de médula ósea en nuestro medio en el año de 1976. El doctor William Rojas, en nuestra época, era el jefe del Departamento de Medicina Interna. Él terminó medicina en la universidad en 1953. Estudió medicina interna en la Universidad de Nueva York y en Pensilvania. Él se entrenó en educación médica y en hematología en Londres.
fue adicionalmente Ajá. rector de la Oye, aquí en la reunión, un Universidad de relato. Antioquia. Ahorita El me doctor salgo. Hernán Vélez Ateortúa es un médico de la Universidad de Antioquia también, de 1955. Estudió medicina interna y nutrición en las universidades de Cornell y Tulane y es uno de los fundadores de la CIP y fue de los que en los años 70 se retiró de la universidad y fundó lo que es la Universidad CES. He puesto aquí a la dinastía de los Toro, partiendo del que está aquí en el centro Canoso, el doctor Gabriel Toro Villa y sus hijos, Gabriel Toro Mejía, Álvaro Toro Mejía y Fernando Toro Mejía, que eran, diríamos, como los dioses de la medicina interna. Yo creo que eran un referente los Toro Mejía en el departamento de medicina interna, en la enseñanza de medicina interna. El doctor Alonso Cortés, médico de la universidad en el año 1956, había estudiado dermatología en la Universidad de Michigan y por muchos años fue toda una institución en el servicio de dermatología. Y yo creo que todos recibíamos en las horas de la tarde con mucho interés, con mucha motivación, las agradables clases del doctor Alonso Cortés, famoso por su memoria, famoso por los nombres con las cuales nos describía las diferentes enfermedades. Y a los que nos ha gustado el deporte, su pasión por el fútbol. Yo creo que el doctor Alonso Cortés nunca se perdió un campeonato mundial de fútbol. El doctor Héctor Abad Gómez, en el Departamento de Medicina Preventiva. Desafortunadamente a nosotros nos tocó en crisis el Departamento de Medicina Preventiva. Hubo en ese momento un problema con el doctor Héctor Abad Gómez y parte tuvieron la oportunidad de estar con el doctor Héctor Abad. Otros no tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Héctor Abad, sino que nos tocó ya el grupo de Miro Trujillo, de Pedro Mariaca, del doctor Fabio Montoya, etc. El doctor Héctor Abad yo creo que es un referente en la medicina antioqueña. Él se había graduado en 1947, estudió medicina preventiva y salud pública en Harvard, fue secretario de salud pública, fue el fundador de la Facultad Nacional de Salud Pública. Creo que le decíamos carcajada, porque difícilmente se sonreía. El doctor Ernesto Bustamante había estudiado neurocirugía en Chile y fue el fundador prácticamente del servicio de neurocirugía. Aquí está acompañado en el centro de un profesor extranjero, pero al lado izquierdo, al lado derecho, está el doctor Mario Vázquez, que yo creo que para muchos de nosotros en nuestra rotación de neurología y neurocirugía jugó un papel muy importante por su forma de enseñar, por el contacto con los estudiantes, por el interés que ponía por enseñarnos a los estudiantes. El doctor Rodrigo Londoño, médico también de 1953, él estudió neurología con énfasis en epilepsia. Y recuerden ustedes que tanto cuando en fisiología nos dieron neurofisiología, nos llevaron al doctor Rodrigo Londoño a que nos diera algunas clases que muy difícil de entender, y posteriormente en neurología nos enseñaba todo lo que era el electroencefalograma y nos mostraba los diferentes trazos de los diferentes tipos de epilepsia. El doctor Carlos Santiago Uribe, médico de la universidad en 1958, escribió prácticamente el primer libro sobre lo que es la neurología en Colombia. Y después del doctor Ernesto Bustamante fue el jefe del servicio de neurología hasta que prácticamente se retiró del servicio. El doctor Humberto Uribe, lo pongo aquí como profesor de neurología, pero lo quise poner aquí adicionalmente con una persona que yo creo que todos tuvimos que ver,
era la computadora humana de esa época en la facultad, Lucía Correa. Llevaba todos los registros de todos los estudiantes en un cuaderno con una letra impecable. Se conocía el nombre de todos los estudiantes sin excepción. Se sabía las notas, llevaba los registros de todas las notas. Una verdadera computadora. Hoy una secretaria se ven dificultades para hacer todo lo que hacía Lucía Correa. El doctor Benjamín Mejía Cala, en algún momento fue el decano de la facultad cuando nosotros estábamos como estudiantes, médico de la Universidad de Antioquia. Él estudió pediatría en Montevideo y en Buenos Aires. Fue también jefe del departamento de pediatría y una de las figuras en esa época de lo que era la pediatría. El doctor Ramón Córdoba Palacio, que aquí lo hemos acompañado del doctor Rodrigo Londoño y del doctor Alberto Echavarría, que era, recuerden ustedes, el profesor de hematología pediátrica. El doctor Ramón Córdoba estudió pediatría en Chile y en nuestra época fue el jefe del departamento de pediatría. Él posteriormente se retiró de la universidad, se fue a la Universidad Pontificia Bolivariana y yo diría que dedicó la mayor parte de su vida posterior a el retiro de la Universidad de Antioquia a lo que era la ética médica. Fue por muchos años magistrado del Tribunal de Ética Médica de Antioquia. Yo creo que todos recordamos a esta señora, la doctora Leni Obendorfer. Yo creo que todos tuvimos que ver con ella o en el hospital infantil o en la clínica Noel o en el hospital de la Cruz Roja, viendo los famosos pacientes de fiebre reumática. La doctora Leni era egresada de la Universidad Ludovico Maximiliano de Múnich en el año de 1933. Estudió pediatría en Harvard y en la Clínica Mayo. Se casó con un médico paisa y entonces diríamos que aquí terminó su vida en el departamento de pediatría. Yo con los famosos pacientes de fiebre reumática de la doctora Leni. La doctora Vilma Piedradita, también médica del año 1958, estudió nefrología en Harvard, fue decana de la Facultad de Medicina en nuestra época, prácticamente cuando nosotros nos graduamos en un interreno ahí con el doctor David Botero y le recibió al doctor Jorge Restrepo Molina. Yo creo que la doctora Vilma con el doctor Arbela, ¿cómo es? Ay, se me olvida en este momento el nombre. Fueron los artífices de todo lo que fue la nefrología pediátrica. Yo creo que uno de los médicos más recordados en pediatría es el doctor Jorge Holguín, por su romanticismo, su forma de hablar, su forma de interrelacionar con los estudiantes. Él hizo neurología pediátrica en Francia y durante toda su vida fue el jefe y el responsable de la enseñanza y del desarrollo del servicio de neurología pediátrica. Uno de los profesores más inquietos que encontramos en pediatría fue el doctor Rodrigo Solórzano, especialista en pediatría social. Recuerden ustedes ahí en el segundo piso de pediatría, nuestra rotación por pediatría social de muy grata recordación. Nos vamos ahora al departamento de cirugía y en el departamento de cirugía encontramos estos dos personajes, al doctor Mario Botero y al doctor Diego Gaviria. El doctor Mario Botero prácticamente se inició como profesor de cirugía con nosotros. Él estaba recién llegado de estudiar colon y recto en Georgetown y en los Estados Unidos. Fue el impulsor con Federico Larte y Humberto Aristizábal de los famosos libros de cirugía. Fue jefe del servicio de cirugía,
jefe del departamento de cirugía. El doctor Antonio Ramírez, el famoso ñato, médico de la Universidad de Antioquia, inicialmente cirujano general, posteriormente estudió fisiología en Louisville y cirugía de tórax en Sutlej Bridge, en la Gran Bretaña. Él se inició como profesor de fisiología, posteriormente pasó a cirugía en todo lo que era tórax y cardiovascular. Y yo diría que fue uno de los pioneros de la cirugía cardiovascular en nuestro medio con el doctor Alberto Villegas Hernández. El doctor Jorge Emilio Restrepo, médico de la universidad en 1957, cirujano general de la Universidad de Virginia, fue decano de la facultad en nuestra época, entre 1968 a 1969, un gran caballero, todo un señor, una persona muy respetuosa, que diría yo que daba hasta un poquito de timidez dirigirse a él por la forma tan señorial en que él se comportaba. El doctor Diego Gaviria, recuerden ustedes, nos daba las clases de oncología. Él trabajaba fundamentalmente en la clínica de tumores, una persona de una memoria prodigiosa y que hoy en día le hace a uno entrar en contradicción ese hecho. Una persona de una gran memoria y hoy en día está bastante embolotadito desde el punto de vista de la memoria, etcétera. Y me cuesta a uno dificultad recordar con él las épocas pasadas. El doctor Francisco Arango, médico de la universidad en 1951, él estudió cirugía en los Estados Unidos. Era todo un papá, un gran consejero. Yo diría que yo llegué a la cirugía gracias a él. Tuve una muy buena relación con él como estudiante y prácticamente desde un principio él me decía, tranquilo Luis Javier, usted cuando termine el rural tiene aquí las puertas abiertas para hacer la residencia en cirugía. Y yo creo que fruto de como toda esa pasión que él manejaba con los estudiantes y esas contradicciones que vivían los profesores en esos años 70, llegó, acuñó un dicho. Hoy diría que tuvo dos dichos muy simpáticos en el departamento de cirugía. Decía, un dicho de él decía es que mientras más escogemos a nuestros estudiantes, más nos equivocamos, decía él. Y otra, cuando él se jubiló, y él fue uno de los primeros que se jubiló, un día volvió ahí al departamento de cirugía y ahí en la reunión de las 7 el doctor Mario Botero le preguntó, bueno, profesor Arango, ¿cómo va? ¿Cómo va en su jubilación? Y él llega y le dice, pues Mario, feliz de la vida. Usted no sabe lo que es levantarse uno a las 7 de la mañana, sentarse a desayunar, leer El Colombiano y ver que en la Universidad de Antioquia están en huelga y que hay asamblea y que a uno no le importe si la asamblea es decisoria o es informativa. Eso ya quedó atrás. Entonces era el doctor, yo creo que muchos tuvieron que ver con este famoso profesor por su lentitud, el doctor Hernando Vélez Rojas, uno de los médicos que nos tocó a nosotros como docente más antiguo. Él se había graduado en el año de 1945 y prácticamente con el doctor Hernando Echeverry Mejía fueron los médicos de policlínica toda la vida. Él se especializó en cirugía en la Universidad de Michigan y yo diría que fue el pionero de la cirugía de urgencias en nuestro medio. El doctor Bernardo Ochoa, el médico del año 1953, después de hacer cirugía, él se especializó en cirugía pediátrica en Boston. Fue decano de la facultad entre 1974 a 1975 y prácticamente por muchos años fue el jefe del servicio de cirugía pediátrica. Después lo reemplazó el doctor Francisco Uribe, el doctor Francisco Uribe Restrepo, médico del año 1956, una persona demasiado simpática, que cuando nosotros fuimos estudiantes aún no se había casado. Su novia era una enfermera que instrumentaba ahí mismo en cirugía infantil
y las enfermeras se gozaban o se lo gozaban a él, y a la esposa Inés se lo gozaban haciéndole chismes de las cosas que hacía el doctor Pachuribe, etc. Él estudió cirugía pediátrica en el Jackson Memorial. Todos lo conocíamos más no por el doctor Francisco Uribe, sino por Pachuribe. Vamos al campo de la anestesia. El doctor Marceliano Arrázola, que aquí lo hemos acompañado por otros dos de los pioneros de la anestesia en nuestro medio, que son el doctor Samuel Jiménez y el doctor Nacianceno Valencia. El doctor Arrázola, un buen costeño, él se había graduado en la universidad en el año de 1953, fue el pionero prácticamente del servicio de anestesiología en el Hospital San Vicente. Este es un profesor que tuvo que ver mucho con nosotros en la enseñanza de la anestesia, el doctor Alonso Noreña. Recuerden ustedes que en anestesia nos partían en dos. Un grupo estaba en anestesia en la ONU con el doctor Alonso Noreña, el otro grupito estaba en anestesia infantil, en cirugía infantil, con el doctor Jairo Restrepo. Para mí, uno de los profesores que le elevó el nivel al servicio de anestesia fue el profesor Alonso Noreña. Entonces nosotros, los estudiantes en anestesia, estábamos 1 o 2 semanas con el doctor Noreña, Alonso Noreña en la ONU, nos rotábamos con el doctor Jairo Restrepo, que estaba en cirugía infantil, y prácticamente él diríamos que fue el pionero de la anestesia pediátrica en nuestro medio. Todos recordamos al doctor Marcos Barrientos, médico de la Universidad de Antioquia del año 36, estudió otorrinolaringología en Uruguay, fue toda la vida el jefe del servicio de otorrinolaringología. Fue uno de los líderes en todo lo que fue la cirugía del cáncer de laringe. Recordemos ahora al doctor Gustavo Escobar, médico de la Universidad de Antioquia del año 45. Él se especializó en urología en Argentina. Una persona de muy buen humor, que recuerden ustedes se pasaba tomándole el pelo a nuestros profesores en urología, al doctor Eridulfo, al doctor Hernando Santos. Toda la vida fue el jefe del servicio de urología. En ortopedia tuvimos al doctor Leonardo Múnera, especialista en ortopedia. Tuvimos al doctor Rafael Roldán. En obstetricia y ginecología, de grata recordación, el doctor Alberto Betancourt, médico de la Universidad de 1950. Él se inició como profesor de bioquímica con el doctor Peláez Botero, pero posteriormente pasó al servicio de obstetricia y ginecología, una persona de una gran cultura. De hecho, él fue por muchos años profesor de griego y latín en Ciudad Universitaria. Era el profesor líder en la enseñanza de griego y latín en Ciudad Universitaria. El famoso muñeco, el doctor Jaime Botero, jefe del servicio de obstetricia y ginecología. Él estudió en Stroke Memorial y fue durante toda nuestra época el jefe de ginecología. Posteriormente, con Guillermo Henao y Botero, William Botero hicieron el famoso libro de obstetricia y ginecología. Hemos hablado de nuestros profesores, pero yo diría que la facultad tuvo varios personajes. Uno de ellos inolvidable es el gato, el famoso librero. Pero les traje 2 personajes que todos recordamos. El famoso José, que hacía medicina con nosotros, estaba en cuanta clase teórica, se metía él. Y no sé si ustedes recuerdan cuando lo sacó de clase el doctor Guillermo Latope y le dijo que se tenía que retirar, que la universidad no toleraba asistentes y que si él no se retiraba, él se salía de la clase, y se salió de la clase.
él se salió de la clase y nos dejó dar esa clase porque José no se retiró de la clase. Y el que tienen ahí al lado derecho es el famoso Diego García, Guitar. Y lo traje por una razón, porque muchos, y yo recuerdo a Rafael García, que Rafael García le decía doctor, porque siempre Digar, el fotógrafo Diego García, vivía de bata blanca. Entonces, para Rafael García, Digar era un doctor más dentro de la Facultad de Medicina. Hoy estamos entonces nosotros celebrando nuestros 50 años de egresados. A esta hora estábamos todos reunidos en el Camilo de Torres con nuestras familias. Aquí está el listado de todos los que tuvimos la oportunidad de graduarnos en ese día, desde la A hasta la Z, hasta Ramiro Zuluaga. Y nos tocó toda esta evolución de este joven, no sé si ustedes lo reconocen, en sus inicios, el famoso José Girón Sierra, como llegó a la Facultad de Medicina, y una de nuestras graduandas ahí, que salió publicada en la prensa, nuestra querida Albaluz Solarte. Vivimos todos aquí en esta facultad. Nos graduamos hoy. Mario Melguizo nos compartió esta hermosa foto con Omar Pacheco y sus respectivas madres, y ustedes ven a la elegancia de Mario Melguizo de saco cruzado y de múltiples botones. Aquí estamos todos en nuestro mosaico de médicos del centenario. Aquí nos podremos repasar nosotros todos en lo que éramos hace 50 años, cómo nos ha cambiado la vida, cómo ya algunos no nos acompañan, algunos ya no están con nosotros, pero esto éramos nosotros hace 50 años. Ya hoy muchos no tienen pelo, aunque algunos ya en esa época no tenían pelo, como el famoso Calvo Calle. O Pacho ya se le empezaba a caer el pelo, y a otros ya todavía tenemos pelo, pero lo que estamos es muy canosos, y como decía Oro, muchos ya no nos acompañan.